Y amén. Bueno, buenos días para los que se acaban de conectar. Gracias damos al Señor por su palabra, que su palabra, como dice la Escritura, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a poder contemplar de la Escritura un tema bastante que ha sido mal interpretado, incluso no solamente en el mundo secular, es decir, la gente no creyente, sino dentro de la misma iglesia. Y el mal entendimiento acerca de la sumisión de la esposa al esposo ha generado mucho dolor en nuestras esposas, hermanas en la fe. Muchas veces nosotros mismos hemos infringido dolor y hemos abusado de esa autoridad que Dios nos ha encomendado. Hermanita Nancy, nos escucha, por favor. Sí, señor. Buenos días, hermanos. Septiembre 3. Una palabra para las esposas. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. La palabra sumisión tiende a denotar todo tipo de respuestas negativas. Esto es, en parte, como lo dijo John Stott hace más de 40 años, por la realidad de que la sumisión a la autoridad ya no está de moda, es totalmente contraria a las actitudes contemporáneas de tolerancia y de libertad. Desde hace 4 décadas se ha incrementado la mala reputación de la sumisión y en ningún otro aspecto más que en el matrimonio. Con todo, sigue siendo verdad que bien entendida y aplicada, la sumisión está en el centro de las relaciones como Dios las estableció. Los hijos deben someterse a sus padres. Efesios 6:1. Los miembros de la iglesia deben someterse a los líderes. Hebreos 13:17. Y aquí las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor. La sumisión a otros, dependiendo de los roles a los que somos llamados a la vida, es una parte importante de nuestras relaciones. La sumisión de una esposa hacia su esposo refleja el orden divino de Dios para el matrimonio. Ahora bien, ¿cómo podemos entender esta enseñanza en lo específico? Primero, la instrucción a la esposa de que se someta a su esposo en ningún modo implica que sea inferior a él. La Biblia es extremadamente clara en que hombres y mujeres son iguales en dignidad, ya que ambos son hechos a imagen de Dios. Génesis 1:27. Como creyentes también somos igualmente redimidos y nuestra igualdad se nota en el hecho de que somos coherederos de la gracia de Dios. Primera de Pedro 3:7. Por tanto, nuestra posición como hombres y mujeres delante de Dios es totalmente igual. Una diferencia de roles no implica una diferencia de valor. Segundo, las mujeres deben someterse a sus propios maridos, no a todos los hombres en general. Pablo no está dando una instrucción general sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Está dando un mandamiento específico en cuanto al rol de la mujer en la familia. Dentro de este contexto, el deseo de una mujer de someterse al Señor se revela en parte por la sumisión a su marido. Tercero, la sumisión no es sinónimo de obediencia incondicional. El marido no debe coaccionar a su esposa, ni demandar que se someta a él, mucho menos en cuanto a cosas que el Señor no ha ordenado. La mujer no está en manos de uno que tiene la autoridad para mandar lo que le parece. En cambio, un esposo debe amar a su esposa, a su mujer como a sí mismo, entregarse por ella y guiarla en santidad. Efesios 5:33. Si eres un esposo, entonces es necesario resaltar que si en algún punto buscas dirigir a tu esposa a alejarse de la obediencia a Cristo en lugar de profundizar en ella, tu esposa no está bajo la obligación bíblica alguna de seguir tu liderazgo. Si eres una esposa, la Biblia no te llama a una obediencia servil y automática. Más bien, la sumisión debe ser una gozosa lealtad y compromiso para seguir el liderazgo de tu esposo como parte de un equipo que unido busca la gloria de Dios en todas las cosas. Esta clase de sumisión de todo corazón y sin renuencia solo es posible mediante el poder de Dios, de manera que puedas traer a tu esposo bien y no mal a todos los días de tu vida. Proverbios 31:12. Ciertamente, esta sumisión bíblica
no está de moda. A menudo no será fácil, pero a los ojos de Dios y de su pueblo es hermosa. Proverbios 31, 3, 10, 31, 10 al 31. Amén. Amén. Gracias, hermanita Nancy. Bueno, como les decía el día de ayer, el devocional de hoy es un devocional que realmente va a ser de mucha bendición, no solamente para todas las damas, mujeres, esposas que se encuentran hoy aquí congregadas virtualmente, sino para nosotros, porque nos vamos a poder ver a luz de la escritura realmente lo que es la sumisión, porque desafortunadamente tenemos un concepto equivocado de ella, aunque la hemos leído, muchos de nosotros no sabemos el valor tan grande que tiene esto, este principio fundamental que Dios establece, porque es un principio fundamental, porque como aprendíamos el día de ayer, a la luz de la escritura, debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. El reino de los cielos se basa en autoridad, incluso entre la misma Trinidad vamos a ver ese palabra sometimiento. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Hijo y se somete al Padre. Y no es que hayan perdido valor ni identidad, se trata de roles, se trata de la manera en que funciona y se articula y se revela a cada plan, o sea, como el plan de salvación que Dios ha establecido. Entonces, empecemos desde allí. Vamos a leer la palabra del Señor, Efesios 5, 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Casadas, están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Palabra clave. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacernos, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra sumisión? Como lo leíamos en el devocional, lo primero que vamos a mirar es esclavitud, pérdida de identidad. Vamos a pensar en que voy a dejar de ser lo que soy y voy a hacer lo que otros quieren que sea, pero realmente eso no es sumisión. La palabra sumisión significa ponerme voluntariamente bajo una autoridad, bajo alguien superior, en roles, en roles. Esto es importante tenerlo claro, porque nosotros, tanto hombres como mujeres, somos iguales en dignidad delante de Dios, en dignidad y en esencia. La diferencia son los roles. Pues ustedes van a ver que cuando Dios ve al hombre, dice que vio al hombre, Dios al hombre solo, y entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Le haré una mujer que lo complemente. Somos un complemento del uno para el otro, con diferentes roles, pero con un mismo principio, vivir para la gloria a Dios y deleitarnos en esa gloria. Entonces tengamos en mente desde allí, ¿qué es la sumisión? Entonces el apóstol Pablo viene exponiendo desde el capítulo 4 la ética cristiana, es decir, Pablo lo que hace es que en el capítulo 1, 2 y 3 está hablando doctrinalmente, estableciendo fundamentos. Del capítulo 4 al capítulo 5 vamos a ver la vida práctica de lo que hemos aprendido, es la ética cristiana. Y en el capítulo 6 vamos a ver la guerra, la lucha que tiene un creyente que vive de esa manera. Vamos a encontrar la armadura de la fe. Entonces, el apóstol Pablo está dejando claro cómo debe vivir un creyente. Y dice que someteos los unos a los otros. La palabra sometimiento, como hablamos ahorita, causa incluso rechazo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no queremos someternos a ninguna autoridad. Lo vemos desde niños. Un niño de pequeño es rebelde y no quiere someterse a la autoridad del padre y la madre. Pero es algo que está en nuestra naturaleza caída. Pero como ya hemos sido redimidos, ya nosotros podemos voluntariamente rendirnos ante Dios, ante su soberanía, ante su poder, ante su autoridad. Por eso es que nosotros nos rendimos voluntariamente al Señor, en amor. Nosotros nos sometemos a Dios. La difícil pregunta es por qué no podemos someternos los unos a los otros y llegamos al punto de una esposa, ¿por qué no se somete al esposo? Van a haber muchas excusas.
Incluso entre un pueblo cristiano, es que no me someto porque es que él no me trata como vaso más frágil. Delante de Dios no hay excusas. Y vamos a ver más adelante, a la luz de la palabra del Señor, como el Dios nos va a mostrar que no puede haber ninguna excusa, ni de él ni de ella, para no amarla o tratarla como vaso más frágil, ni de someterse a él como una mujer virtuosa, como la mujer de Proverbios, como leemos en el libro en Proverbios capítulo 30. Entonces, el tema es claro. Ética cristiana, es decir, la vida en acción de un creyente, es la manera en que debemos vivir en el reino de los cielos, aquí y ahora, no cuando venga el Señor. No se olvide que el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vivimos de acuerdo a unas leyes totalmente diferentes de las del mundo, tanto en el mundo espiritual como en la parte ética, la manera en que nos comportamos. Entonces tengamos en mente eso de que nosotros no somos del mundo y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que nosotros vivimos totalmente, diametralmente opuesto como vive el mundo. Pero desafortunadamente no es así. Entonces el tema que se trata el devocional el día de hoy es bastante, como decíamos, espinoso en la sociedad como dentro de la misma iglesia, porque el feminismo y el igualitarismo ha venido permeando la iglesia desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Y como ustedes ven desde el año más o menos 70 que empieza el movimiento feminista, hemos venido viendo la decadencia en el hogar, en la familia, en el matrimonio. El feminismo aparece, ¿por qué? Por el machismo, por esa manera equivocada de ver la sumisión por parte del hombre. Entonces, ¿dónde inicia? Vamos a ver dónde es que inicia toda esa guerra de sexos, como así lo llaman, a la guerra que tenemos dentro del mismo hogar. Una guerra por el poder, por el dominio, por el control. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, vamos a ver qué fue lo que pasó. Dios está juzgando primeramente a la serpiente, luego da una promesa de salvación, el plan de salvación a través de la mujer. Le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Tú le herirás la cabeza, mas la serpiente te herirá el calcañar, porque de la simiente de una mujer nacería el Mesías, el Cristo. Y luego le dice a la mujer, que aquí es donde está el versículo clave, te dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos. Y escuchen esto, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Realmente la palabra allí, tu deseo será para tu marido, quiere decir en el hebreo original, en el paleo hebreo que está escrito el texto, está diciendo de que ella, la mujer, tendrá un deseo ferviente de controlar, de gobernar, de dominar, de estar por encima de su esposo. Y eso es algo que está en la naturaleza caída de la mujer. Y el hombre dice, y tú te enseñarás de ella. El hombre va a tratar por todos los medios de no permitirlo. Y eso es lo que usted vemos ahorita el feminicidio. El feminicidio es una lucha de guerra de poderes. Y mire tan dramático que es esta situación y cómo está violentando la familia, el matrimonio, la unidad fundamental de la sociedad y dentro de la iglesia. Entonces, si vemos el título que tiene allí en sus Biblias, en el capítulo 5 dice la vida en el Espíritu. Es lo que dice en sus Biblias, la vida en el Espíritu, es decir, que el creyente, el Hijo de Dios, debe ser guiado por el Espíritu, es decir, una vida espiritual. Tú no puedes discernir las situaciones en tu hogar de una manera humana. ¿Por qué? Porque entonces vas a reaccionar de una manera humana. Y ya sabemos lo que produce la carne: ira, contiendas, divisiones, pleitos, bueno, todo lo que muchas veces vemos en nuestro hogar. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu, ¿qué dice? Es vida y paz. El creyente fue llamado a vivir de una manera espiritual, porque eso somos en esencia, espiritualmente hablando. Y esa vida espiritual tiene una trascendencia, un resultado en nuestro mundo natural, es decir, nuestras relaciones interpersonales. Y lo hemos venido estudiando a luz de las escrituras a lo largo de todos estos días en el devocional. Entonces, si vemos, como decía el título, esas Biblias de la vida en el Espíritu. Y esto es determinante en el tema a tratar.
en este día el devocional. Pues solo el creyente viviendo en el Espíritu podremos someternos los unos a los otros, si no, no podremos hacerlo de una manera voluntaria y gozosa, como dice el devocional. Lo haremos de una manera llena de rebeldía, o por apariencias, o por evitar conflictos, pero se empieza a llenar de amargura en nuestro corazón. Y estamos hablando de la perspectiva de una mujer. Porque muchas mujeres se someten a sus esposos y no lo hacen voluntariamente ni gozosamente. Lo hacen de una manera por evitar conflictos en su hogar, pero dentro de su corazón hay rebeldía. Y están pecando contra Dios y contra su familia, contra su esposo. La pregunta es, yo no lo hago porque mi esposo no me trata sabiamente. Y vamos a ver, como digo en la escritura, que no hay excusa para no hacerlo. Porque cuando lo haces vas a encontrar libertad. Cuando lo haces vas a encontrar paz. Y cuando lo haces, vas a meter en problemas a tu esposo. Porque tú estás actuando correctamente delante del Señor. Y ese día el Señor dice que Él es el que va a juzgar entre uno y el otro. Y a cada uno le dará su alabanza. Obviamente su disciplina. Entonces, la única manera de podernos someternos los unos a los otros en todas las áreas, estamos no solamente en el matrimonio, es cuando vivimos en el Espíritu, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y ya aprendimos en un devocional qué significa la llenura del Espíritu Santo. Pues es que en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, es decir, ser llenos del Espíritu, es decir, es una constante. Tú y yo ya tenemos en nosotros el Espíritu Santo, por eso somos salvos. En nosotros mora la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo no trabaja en la nada. El Espíritu Santo trabaja es en el glorioso y bendito Evangelio. Y eso va a producir en nosotros una transformación, una renovación de nuestro entendimiento. Entonces, la palabra llenos del Espíritu Santo es ser controlados, guiados, sustentados, permeados. Una palabra clave, llenos, en griego es pleroma, es decir, totalmente llenos, impulsados, sin ninguna resistencia por el Espíritu de Dios y a lo que Dios dice en su palabra. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas o caernos al piso o ver visiones sobrenaturales. Realmente se habla de una vida controlada, guiada, sustentada, absolutamente sometida voluntariamente al Espíritu de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, como lo aprendíamos el día de ayer a través de nuestro hermano Juan, el sometimiento a unos a otros en el temor del Señor. Ahora se enfoca en las mujeres dentro de un matrimonio. Pues de aquí en adelante Pablo nos llevará a la analogía de la iglesia como el matrimonio. Esto es fundamental para poder entender un principio de eclesiología. El matrimonio es semejante a la iglesia. Entonces la pregunta es, si tú en tu matrimonio no te sometes a tu esposo, no lo harás en la iglesia. Igualmente el esposo, si no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, mucho menos amará a la iglesia. Y entonces vamos a mirar cómo todo esto afecta todos los entornos de nuestra vida. Entonces, la dimensión de la demanda que está hablando el apóstol Pablo es de un alcance muy grande. Pablo deja claro un principio gestor. Pablo deja claro un principio gestor para todos nosotros como creyentes. Ese principio debe tenerlo claro todo hombre o mujer nacido de nuevo, como al Señor. Como al Señor tengamos en mente. O sea, es decir, que el Señor da ejemplo y debe ser para el Señor. Para el Señor. Esta demanda del Señor por medio de Pablo tiene que ver directamente con el andar sabiamente, no solo en la iglesia, sino también en el matrimonio. Las relaciones cristianas se basan en dos puntos. Estar en Cristo nos obliga, nos impulsa a vivir en Él y en el poder del Espíritu. Primer principio. Estar en Cristo nos obliga a vivir como Él en el poder del Espíritu. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces tengamos claro que este principio bíblico no solamente aplica para los hombres, porque siempre miramos ese texto y vamos a mirar a Pablo. No, hay que mirar a todo creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, tanto el esposo como la esposa están crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos, siendo Eduardo, o siendo Gloria, o siendo Nancy, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, es decir, en lo que creemos, es decir, que nuestra vida está sometida y dirigida en lo que creemos, en lo que hemos escuchado, es decir, en la fe del Señor Jesucristo. Y dice el ejemplo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros amamos a Cristo y nos entregamos a Él voluntariamente para obedecer lo que ha mandado. Y eso involucra todas las áreas de nuestra vida, no solamente la parte eclesial, sino nuestra vida matrimonial, relaciones de padres a hijos, de hijos a padres, porque también Él nos manda a que los hijos se sometan a los padres, no los padres a los hijos, que es afortunadamente lo que está pasando ahora. Las leyes han sido dictadas para que el padre se someta a lo que el hijo quiere hacer. Y vemos lo que está pasando en el mundo. Entonces, en la esfera del matrimonio, debemos imitar a Cristo, reproduciendo su carácter en el fruto del Espíritu. Es lo que dice Gálatas 5, 22 al 24. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué el principio fundamental es amor? Porque si el amor de Cristo no está en nosotros, va a ser imposible que te sometas a Dios, que te sometas a tu esposo, a tus hijos, a todo creyente, desde la perspectiva espiritual. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué pasiones hay en el corazón de una mujer? Querer controlar, gobernar, manipular, ser la cabeza del esposo. Unas lo hacen directamente, otras son muy inteligentes, con todo respeto, desde las sombras. Hay un dicho por ahí que es del mundo que dice, yo mando en la casa, pero la mano al bolsillo. No se trata de mandar, se trata de liderar. Dios nos ha llamado a nosotros los jóvenes a liderar, a guiar desde el Evangelio a nuestra esposa, a nuestros hijos, a servirle a nuestras esposas. Y eso lo vamos a ver esta semana también otro devocional, no sé si le toca a Juan o a Alejandro. Pero ¿cómo es la vida dentro de un matrimonio? Pero Dios nos ha llamado a liderar, no a jefiar, no a mandar. Y las mujeres deben ver a sus esposos como ese líder espiritual. Y vamos a ver cómo hace una mujer cuando su esposo no es creyente o no es un líder espiritual, porque sé que esta es la pregunta del corazón de ustedes, amadas hermanas. El segundo punto en la vida de un creyente es la razón de la sumisión, es decir, subordinación, que es el tema a tratar. La palabra sumisión también apunta a la subordinación, que es lo que hablamos ahora, es someterme voluntariamente a una autoridad o a alguien que tiene un rol que me va a ayudar a cumplir un propósito. Por eso es que cuando Dios dice, haré una ayuda idónea, Dios primero crea al varón. Nosotros, el hombre proviene de Dios y la mujer proviene del varón. Es un principio fundamental que rige la iglesia para que una mujer no sea pastora, para que una mujer no esté ejerciendo autoridad sobre un esposo. Pues es que una mujer no puede ser pastora. Se trata de roles, se trata de autoridad, de dirección. Hay mujeres muy sabias y escriben libros espectaculares y leo y escucho muchos programas donde mujeres están enseñando, porque ellas no son, ustedes no son inferiores a nosotros, ni nosotros somos mejores que ustedes, ni somos más inteligentes. Se trata de roles, de lo que Dios ha establecido, un orden divino. Entonces la sujeción aquí de la mujer al esposo no es aquí para nada ser servil, que hemos confundido eso. Las mujeres han confundido eso en la palabra. ¿Por qué significa servir? Es decir, como usted mande, así esté equivocado, error. Si tu esposo está equivocado, tú tienes que ser esa ayuda idónea y ayudarle a ver el error que está cometiendo. Él al final tomará la decisión y será responsable de sus acciones, pero tú como mujer sabia debes hablar del corazón desde la Biblia y ser una mujer espiritual. Con mansedumbre y humildad manda al Señor, tanto hombres como mujeres, exhortar a aquel que está en un error. Pero una mujer no puede confundir
subordinación o someterse a hacer servir, es decir, hacer todo lo que el esposo manda. No es hacer todo lo que el Señor manda. Entonces, la sujeción aquí de la mujer al esposo no es para nada hacer servir, ni mucho menos de inferioridad o menosprecio, ni de obediencia. Escuche esto, ni siquiera obediencia, es de subordinación. Es decir, que es lo que Dios establece, no como una opción, sino como una orden. Dios da una orden a la esposa que debe someterse a su esposo. La orden no la da el esposo, la da es Dios. Y si Dios lo dice, es que tiene un propósito y sentido con lo que está diciendo. Entonces, si nosotros nos revelamos ante eso, estamos revelando ante la autoridad de Dios. Y de allí empieza la situación. Por digo, la mujer en su naturaleza caída, en su pecado original, no va a querer ni someterse a Dios ni someterse al esposo. Pero ya estando en Cristo, sí lo hacemos voluntariamente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y nos rendimos a Él. Hay un temor reverente a Dios. Y ese temor reverente tiene un principio fundamental: amor, amor a Dios. Entonces, la obediencia es de subordinación, es decir, que es lo que Dios establece no como una opción, sino como una orden dentro del matrimonio, para que el hogar, la familia, funcione como debe ser según Dios. Es un principio de vida dentro del matrimonio, dentro de la familia. Por eso es que dice que la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye. Entonces, esto no quiere decir que la mujer sea inferior en condiciones, capacidades, funcionalidades y en roles en el hogar, sino que Dios estableció una determinada posición para él y para ella dentro del matrimonio. Por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra el matrimonio como la iglesia, es una símil. Está mostrando cómo es que la iglesia debe funcionar y cómo el matrimonio debe funcionar. Porque el marido es cabeza a la mujer, así como Cristo es cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esta sujeción se hace como al Señor, es decir, en razón de obediencia de quien es nuestro Salvador y el Señor de la iglesia. Uno lo hacemos es para el Señor y por el Señor. Tu esposo no es tu Señor, es el Señor de tu esposo. Tú primero te sometes al Señor y esperas en el Señor y lo haces por amor al Señor, para que pueda ser un deleite para con tu esposo. Entonces, la sumisión o subordinación es un término aplicado a funciones o roles dentro del matrimonio, no de superioridad. El hombre y la mujer son iguales en naturaleza, en dignidad y honra. Hay una pregunta, es, ¿Cristo es Dios? Claro que sí. Y si Dios el Padre no es más que Dios el Hijo, pero pregunta, ¿se somete Dios al Padre? O sea, ¿se somete el Dios Padre al Hijo? No. No, pues ¿por qué? Porque es que ellos determinaron y decidieron que Dios el Padre enviara a Dios el Hijo. Y estamos hablando desde la perspectiva del plan de salvación. Dice la Biblia, no digo yo en Filipenses capítulo 2, que Dios, el Hijo, siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de hombre. O sea, el Padre, el Dios, el Hijo, se somete al Padre y él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Que mire que hay un principio que está allí rigiendo desde la Trinidad. Nosotros no podemos cambiar ni alterar eso, pero en nuestra naturaleza pecaminosa tratamos de hacerlo. Vemos qué fue lo que hizo Luzbel, Satanás. No se sometió voluntariamente a la autoridad de su creador, sino que quiso ser por encima de su creador. Y eso es lo que pasa desde un principio, seréis como Dios. Seréis como Dios. Entonces siempre escuchamos en nuestra cultura el mito del matrimonio mitad y mitad. Es decir, es ser iguales en todo. No somos diferentes, pero nos complementamos. Y hay un principio, el hombre es cabeza a la mujer. Y eso realmente en esta sociedad es algo que podemos llamar obsoleto o lo podemos mirar desde la perspectiva humanista, que no es así. Entonces, la situación de mitad, donde no hay autoridad, al final lo que resulta es una situación de verse una guerra perpetua de poder,
donde todos están buscando conseguir el 50% más uno, es decir, tener el control. Dios soluciona esto. Dios dice, en la última palabra, la autoridad y liderazgo ha sido conferida al hombre. Es decir, tenemos una doble responsabilidad delante de Dios y delante de nuestras esposas y delante de nuestros hijos. El hecho de que Dios nos haya puesto autoridad no significa que somos privilegiados, sino nos da una doble responsabilidad de escuchar a Dios, vivir a Dios y mostrar a Dios en nuestro hogar. Nuestra posición dentro del matrimonio es como Cristo, no solamente liderar, sino guiar, sustentar, animar, consolar, servir. Así lo decidió Dios dentro del matrimonio. Como él debía funcionar, el hombre es cabeza de la mujer y responsable de ella y del hogar. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó? Huerto del Edén, Génesis 3, 9 al 12. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire que quien inicia el pecado, perdón, quien inicia el pecado no es el hombre, el varón, sino es ella, porque Dios no busca a la mujer. Porque es que el responsable del huerto del Edén, el responsable de tu hogar, somos nosotros los varones. Por eso Dios busca al hombre, no es la mujer, porque Él es el que tiene la autoridad en el huerto y la comparte con su esposa. Los dos tienen la misma dignidad, pero el rol del hombre era cuidar del huerto, de todo lo que estaba a su alrededor, que sabemos que el enemigo ya estaba en el huerto. En Génesis 3:17 nos dice, y al hombre dijo, y mire tan impactante esto, cuando el hombre abandonó su rol y la mujer abandonó su rol y cambiaron los roles, ¿qué sucedió? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y lo que dice, en cuanto te sometiste a lo que tu esposa dijo y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces mire lo que sucedió cuando se violentó el rol, cuando se cambiaron los papeles. Y eso pasa en un lugar cuando se cambian los papeles. Hay un caos, hay un caos. Así vayas a la iglesia, así leas la Biblia, así incluso hasta pastorees una iglesia. Y cuando vemos el principio fundamental para un llamado y un pastor, dice que gobierne bien su casa. María, una sola mujer que gobierne bien su casa, es decir, que lidere bien su hogar, que lo lidere desde la Biblia, porque si no es así, va a fracasar, va a fracasar. Es un principio que rige el hogar y cuando se violenta van a haber mucho dolor, muchas heridas, tanto en ella, en él y en los hijos. Por eso es que la mujer sabia edifica la casa. Ustedes son dadores de vida, amadas damas. En ustedes hay un privilegio. En ustedes hay un atributo comunicable de Dios que no tiene el hombre. Es ser dadores de vida. Ustedes abrazan, ustedes dan vida. Ustedes dan vida. Cuando ustedes están enfermas en sus hogares, se está enfermando toda la familia. No dice hombres, no dice maridos, edifiquen bien su casa. Hablan de una mujer que edifica su casa. Los dos están trabajando en equipo. Los dos tienen roles y funciones diferentes, pero como ellos se complementan. Entonces no debemos perder de vista otro punto del contexto social en que vivían las mujeres cristianas en la época que el apóstol Pablo está hablando. El ambiente del paganismo donde habían salido estas damas, estas mujeres, era de un dominio pleno del marido sobre ellas, donde las mujeres eran poco o menos objetos de servicio del esposo. Ese era el concepto de la mujer de esa época. Iba muchísimo más allá. En el Imperio Romano tenía establecido de que las esposas eran un bien mobiliario. Escuchen esto, ni siquiera eran personas, eran un bien mobiliario. Están en la condición de los esclavos. Incluso en la India y en África, cuando un esposo moría, su esposa era quemada viva
junto al cuerpo de su esposo ya muerto. O sea, él se moría y entonces era una propiedad que él tenía que llevarse a la eternidad. Y las inmolaban vivas, las quemaban vivas. Qué fuerte, ¿no? Y cuando viene el Señor a la vida de estas damas, de estas mujeres que vienen del paganismo al cristianismo, era un mensaje de libertad en Cristo, un mensaje de amor que la llevaba a ver a su esposo creyente como quien las iba a cuidar, las iba a amar como Cristo amó a la iglesia, siendo el esposo de una manera como Cristo para ella. Entonces, mire cómo cambiaba, llegó Cristo y transformó la familia, transformó el matrimonio, transformó un hogar. ¿Tu hogar es diferente a los demás? ¿Realmente estás marcando la diferencia en tu hogar como esposa? ¿Estás siendo esa mujer sabia que edifica la casa, que se pone bajo autoridad en amor, siempre mirando a Dios? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacían las mujeres cristianas en esa época cuando el esposo no era creyente? Ella había conocido a Cristo, estaba en la libertad del Señor, pero tenía un esposo que la veía como un objeto, como algo que él usaba nada más para cumplir sus deleites. Cuando el esposo no es creyente, Pedro nos enseña en primera de Pedro 3, del 1 al 6, dice, asimismo, palabra clave que vamos a aplicar ahora, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavio no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y escuchen esto, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, palabra clave, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esta es la palabra clave, esperando en Dios, no esperando en un esposo, no puesto sus ojos en un esposo, sino en Dios, solo en Dios. Eso podría convertirse en un deleite, estando sujeta a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Y escuchen esto, sin temor ninguna amenaza. Entonces la sumisión es una manera apropiada para ustedes, damas, para crecer en el contentamiento. El apóstol Pedro une la sumisión con la posesión del adorno incorruptible de un espíritu afable y apacible. Muchas mujeres cristianas y de así se le han cambiado la hostilidad y la agitación, la falta de paz en una verdadera paz, esperando en Dios. Esperando en Dios pacientemente. La palabra esperar significa creer, confiar, depender de Dios, no de que mi esposo va a cambiar, no, se trata es de Dios. Se trata es de Dios, nada más del Señor, nada más del Señor. ¿Y qué tiene que empezar una mujer en ese momento? Dice que se trata de un sometimiento a Dios, confiando en Él, que Él es bueno, que Él es benigno, que Dios te ama, que Él hará todas las cosas que obren para tu bien. Así parezca incomprensible lo que estás viviendo, pero tú esperas en el Señor. Y dice la Biblia, pacientemente esperé en el Señor y Él se acercó a mí. Pero si tú ves esas injusticias en tu hogar, ves a un esposo que dice ir a la iglesia, pero no muestra a Cristo en su hogar, hermana, hazlo por amor al Señor. Hazlo por tu paz, por tu vida, por tu salud espiritual, por la salud de tus hijos, pero sobre todo para la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios en medio de las tormentas que se han creado. ¿Por qué en este capítulo 3 el apóstol Pedro dice a sí mismo? Porque está conectando el capítulo 2. ¿Y qué está hablando el capítulo 2? Está hablando de cómo los esclavos se someten a sus señores y cómo nos sometemos a las autoridades, incluso siendo malas autoridades. Dice el Señor en 1 Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, y escuchen esto, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente.
Es el principio que Pedro que está llevando a las mujeres casadas con no creyentes. Comenzaba el que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Mujeres, encomienden la causa a aquel que juzga justamente. Y es cuando podemos decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, ten misericordia de este hombre necio. Ten misericordia de él. Ayúdalo. Ayúdame a ayudarlo. Eso es una mujer sabia, la de Proverbios. Una mujer diligente. Una mujer que está centrada en el reino de los cielos. No en sus necesidades. No en su identidad como mujer. No, tu identidad no es como tu identidad, es como hija de Dios. Va más allá de ser mujer. Porque cuando tú vas a tu identidad en ser mujer, pues obviamente el mundo te va a mostrar otra perspectiva de ser mujer. Dios se opone al machismo y lo deja muy claro al darle un orden a los esposos para que en el lugar como corresponde a la mujer. Luego dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está el problema. Cuando tú no tratas a tu esposa como mujer, como una mujer del Señor, tratándola, dándole honor, mire, dándole honor a la mujer como vaso más frágil, tienes un problema gravísimo con Dios. No importa cuánto hagas, cuánto ores, cuánto leas la Biblia, Dios no te escucha. El matrimonio cristiano no sustenta, perdón, el matrimonio cristiano no se sustenta en relaciones o disfrute la intimidad sexual, sino que es conducido por la sujeción al principio divino que Dios establece de la relación de Cristo y la iglesia. Y con esto termino. Efesios 5:23-33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amados a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, si vemos toda esta perspectiva del matrimonio, del hogar, de la familia, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad? Una sociedad humanista, una sociedad que busca la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos y relaciones. El modelo bíblico establecido por Dios desde el principio del primer matrimonio debe ser el ejemplo y esperanza para la decadencia de esta sociedad.